Hace algunos días tuvimos la oportunidad de recibir al profesor Roberto Rómoli. Esto en el marco del ciclo de conferencias que hemos organizado a propósito de la maestría en Derecho Procesal Constitucional del Centro de Estudios de Actualización en Derecho. Como la tecnología no tiene palabra de honor, fue muy accidentada esa transmisión. Primero por la dificultad que tenía el profesor Rómoli para conectarse en video. Finalmente lo pudimos escuchar, pero también en algún punto la transmisión se cortó y por eso teníamos esa inquietud de retomar una conversación con el profesor Rómboli. Y esto nos quedaba perfecto a partir de uno de los cursos sobre justicia constitucional más prestigiados en Europa y en Latinoamérica, que coordina el profesor Rómboli en la Universidad de Pisa, que esta es una de las universidades más antiguas y más prestigiadas de Europa. Se fundó en 1343 y tradicionalmente los constitucionalistas, los expertos en justicia constitucional que han surgido en la Facultad de Jurisprudencia de esta Universidad de Pisa son de un prestigio, por supuesto, que ha generado influencia para todos los que tenemos afinidad por estos temas. Y en particular el profesor Rómboli. Este curso de alta formación en justicia constitucional y protección jurisdiccional de los derechos tiene ya 9 ediciones. Comenzó en el año 2012 y precisamente en el 2021 se realizará su 10ª edición. He tenido el privilegio de participar desde hace algunos años como profesor a partir de la generosa invitación que me hiciera el profesor Rómboli para integrarme a ello y por supuesto que he podido ser testigo del alto nivel que tiene este curso. Por supuesto por la estructura del curso, por la preparación que claramente se nota, por la organización que hace todo el equipo del profesor Rómboli en la Universidad de Pisa, por los profesores que forman parte del grupo docente y por supuesto también por los alumnos, que es un grupo verdaderamente interesante y que se presta para un diálogo productivo, porque la mayoría de los alumnos que en este momento ya cuentan más de 1000 estudiantes a lo largo de todas las ediciones del curso, tienen un alto nivel y tienen ya un prestigio profesional, incluso también como docentes en sus países de origen, y que eso genera que el diálogo que se da en las aulas en PISA sea verdaderamente productivo para los estudiantes y también para quienes participamos como profesores. Eh, y esta vez, en esta ocasión, el curso será en una modalidad virtual. Esto obligado, por supuesto, por las circunstancias. La experiencia académica, que es la más importante que nos ofrece el invierno en Pisa, y es lo relevante, pero sin duda, el viaje que acompaña a esa experiencia académica es insustituible, ¿no? Particularmente en una ciudad tan bella como Pisa, y la convivencia que se puede generar de manera presencial entre todas las personas que asisten allí. Sin embargo, hay que aprovechar las ventajas que nos ofrece en este momento la tecnología. Y es precisamente lo que va a suceder en esta 10ª edición del curso de alta formación en justicia constitucional y protección jurisdiccional de los derechos. Y para ello es que hoy vamos a conversar con el profesor Rómboli para que nos comparta toda la información necesaria. Estamos justo a tiempo, porque precisamente se acaba de lanzar la convocatoria para ingresar a este prestigiado curso, que es una excelente oportunidad de seguir aprendiendo y seguir dialogando sobre
la importancia de la Constitución y su defensa, particularmente en un entorno como en el que nos encontramos, en donde los retos de la Constitución son enormes. La participación de la Constitución en todos los efectos que se generarán en la pospandemia serán verdaderamente importantes. Todas estas medidas de emergencia que se están tomando en todo el mundo como una respuesta necesaria que los gobiernos deben dar ante las distintas situaciones que se presentan, ponen, por supuesto, a la Constitución en un espacio en donde es necesario poner atención en algunos detalles, porque los estados de emergencia o las medidas de emergencia que se toman en cualquier país se dan en contextos en donde hay que estar muy atentos a al fortalecimiento de las instituciones, a la eficacia de los contenidos constitucionales, a la garantía de los derechos, y que esto indudablemente va a estar garantizado a través de los mecanismos de protección, es decir, de la justicia constitucional. Por eso es que hoy, más que siempre, vale la pena que continuemos entendiendo, continuemos dialogando, continuemos aprendiendo sobre la Constitución, la eficacia de sus contenidos y su defensa. Y una inmejorable oportunidad es este curso del que hoy vamos a platicar con el profesor Rómuli. Querido Roberto, pues bienvenido. Me da mucho gusto, ahora sí, después de haber resuelto las dificultades técnicas de hace algunas semanas, estar conversando y ya poder mirarnos también a la distancia. Este curso, la 10ª edición, cuéntanos por favor, ¿cuándo se va a celebrar? De antemano, muchas gracias, Rogelio. Muchas gracias, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Lo siento de la vez que no funcionó el video, pero con mucho gusto voy a conversar contigo en orden al curso de alta formación. El curso de alta formación se tiene esta vez no 3 semanas como por tradición, se tiene por 2 semanas porque es en línea en la forma que por desgracia la pandemia no constringe a tener. Es 2 semanas de 11 a 22 de enero y se tiene de lunes al viernes de cada semana. Se tiene en un horario posible también por América Latina y en manera particular, porque como tú sabes, Rogelio, tenemos en 9 ediciones anteriores casi 1000 participantes y 1000 participantes de 18 diferentes países. También eso para nosotros es una oportunidad no solo para hablar a 18 países diferentes de derechos fundamentales, pero también para aprender de los participantes los problemas de su país. Es un diálogo muy, muy importante para nosotros. Por eso, como tú sabes, Rogelio, tenemos la presencia y un día solo por los participantes, por permitir a los participantes de poner los problemas de los derechos fundamentales de su país. Este año, 2 semanas, de 11 a 22 de enero. Y regularmente el curso tiene un eje temático y a partir de él se va construyendo todo el programa. Este año entiendo que el tema va a ser la efectividad de los derechos fundamentales hoy y que es una edición especial porque por supuesto habría que conmemorar
la 10ª edición o el 10º aniversario del curso. Y en esta edición, los organizadores han decidido estructurar el curso a partir de 10 temas concretos que desarrollan el principal que les comentaba, la efectividad de los derechos fundamentales hoy, el camino de los derechos en los últimos 10 años, en 10 sesiones. Así es como se organizó. ¿Nos puedes contar cuáles son los temas que vamos a desarrollar en el curso? Claro, perfecto, como tú dices, Rogelio, el nombre, el número que es central es 10. 10 años de actividad, 10 sesiones, 10 temas por el camino de los derechos fundamentales en los últimos 10 años. Los temas: la comparación como herramienta de tutela de los derechos, la experiencia de los últimos 10 años en algunos países europeos. Segundo tema, la legitimación de los jueces constitucionales en los últimos 10 años entre el alma jurisdiccional y el alma política, las relaciones entre jueces y legisladores en la tutela de los derechos fundamentales. La efectividad y la forma de tutela frente a los jueces constitucionales. Es decir, ¿son suficientes las vías de acceso ahora conocidas o necesita una provisión de nuevas vías de acceso? La efectividad de los derechos fundamentales en los últimos 10 años frente a los jueces ordinarios. ¿Cuáles las garantías de autonomía y de independencia de los jueces ordinarios en los diferentes países? El tema de mi ponencia de la otra vez: la explosión en los últimos 10 años de la tutela supranacional y del método del diálogo entre jueces nacionales y jueces supranacionales. Por la Europa, la relación con el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo, el Tribunal de Justicia de la Corte de Luxemburgo. ¿Cuál es el resultado de los últimos 10 años de diálogo? Y frente a la situación de América Latina, el mismo tema. ¿Cuál es el resultado de los últimos años de la actividad de la Corte Interamericana de San José? La provisión de un confronto entre Europa y América Latina, con la presencia por la Europa del presidente del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y del profesor Luis López Guerra, y por la Corte Interamericana la presencia del colega Eduardo McGregor. Las generaciones, otro tema, de los derechos. ¿Cuál es la situación de los derechos en el periodo de la pandemia y cuáles las provisiones para el periodo de la post-pandemia? En manera particular, ¿cuál es la situación de los derechos
sociales en el periodo de pandemia. Cada Estado, ¿cómo ha resuelto el problema de la pandemia y la tutela de los derechos fundamentales? Por terminar, las últimas dos sesiones se tiene por el camino de los derechos, esta vez los últimos 10 años, con dos situaciones particulares. Primera, homosexualidad y discriminación por razón de orientación sexual. ¿Cuáles las diferentes situaciones, matrimonio homosexual, etcétera, en los diferentes países? Segundo, la libertad de disponer de su propio cuerpo, eutanasia, ayuda al suicidio. ¿Cuál es la situación en los países de Europa y de América Latina? Estos es los 10 sesiones del curso. En el mes de octubre, esta mitad y la primera mitad de noviembre, procedo a indicar los ponentes, a preguntar la disponibilidad de los ponentes, por terminar máximo al final de noviembre con poder presentar no solo los temas, pero también los ponentes. Estos temas, los 10 temas que eligieron para esta 10ª edición, son verdaderamente importantes y me gustaría reflexionar y que dialogáramos un poco sobre algunos de ellos. El segundo tema, el de la legitimación de los jueces constitucionales y la relación entre los legisladores. ¿Qué pasa? Eso es algo que me parece que no hemos explorado quizá a fondo en los últimos años. La mayoría de los análisis se han concentrado en los jueces constitucionales como órgano de cierre de los sistemas nacionales, el papel tan importante que juegan, por supuesto, pero esta vinculación que existe entre legisladores y jueces en la protección de derechos, particularmente en un tema en el que ustedes se van a concentrar, la función interpretativa y los límites a la actividad creadora de la jurisprudencia. Esto es un debate, por demás, vigente, ¿no? Y que tiene que ver también con cuestiones de teoría del derecho. ¿Hasta dónde puede llegar un juez al momento de interpretar y aplicar el marco normativo con el propósito de proteger derechos, de respetar y garantizar derechos? Que sabemos que esto es una función que es de las más importantes que en este momento asumen los jueces constitucionales, pero siempre el tema es hasta dónde hay que llegar al momento de interpretar una norma. Si el legislador establece ciertos límites en el contenido de la norma, pero como todos los derechos están reconocidos y protegidos en normas principio y por tanto exige que el juzgador tenga la necesidad de interpretarla, de asignarle contenido a partir del caso concreto. ¿Hasta dónde podría llegar? Ese es un debate absolutamente vigente y que la experiencia que nos han ofrecido en Europa ha sido de enorme utilidad para la realidad latinoamericana y la manera en la que desde Latinoamérica, en las altas cortes, se ha hecho esa labor interpretativa para dar contenido a los jueces con el propósito de su garantía y su protección, tiene, por supuesto, una función importantísima. Y algo que también me parece muy interesante es que ustedes están acotando este análisis en este lapso de 10 años, ¿no? Cómo este tema que refiero, la exposición se hará tomando en consideración el periodo del 2012 al 2021, que es precisamente un periodo a través del cual se va generando esta explosión de la tutela supranacional de la cual tú vas a desarrollar en el curso, ¿no?
¿En qué momento empiezan a generarse esta interacción entre la jurisdicción supranacional de derechos humanos y la jurisdicción constitucional, o la jurisdicción nacional, específicamente la constitucional? Hace algunos días que tuve la oportunidad de participar en un congreso que se organizó en honor de la trayectoria y el trabajo del profesor Roberto Romboli. El tema que yo desarrollé tenía que ver con esto, ¿no? ¿Por qué si los tratados internacionales en derechos humanos y todos los órganos creados por estos tratados surgieron en la década de los 70s, los 80s, los 90s, los países empezaron a firmar y ratificar estos tratados desde los 80s, los 90s, en su mayoría? ¿Por qué si asumimos que cuando un Estado forma parte de un tratado a través de su firma y ratificación, este se convierte ya en derecho positivo en sus estados, en derecho interno, y por tanto están obligados a aplicarlo y a tomarlo en consideración en la operación del derecho? Pero esto no se dio durante mucho tiempo. Los tratados internacionales no tenían un papel relevante en la práctica. Y este boom, esta explosión de la tutela supranacional, ¿por qué razones se empieza a generar, ¿no? ¿Por qué se potencializa? Uno de los puntos que yo hablaba en esta exposición se iba por dos razones, ¿no? Primero, por las llamadas cláusulas de apertura constitucional en Latinoamérica, es decir, cómo las constituciones latinoamericanas le otorgaron jerarquía constitucional al derecho internacional de los derechos humanos, y esto evidentemente vino a que esa interacción, ese diálogo entre jurisdicciones y entre cortes se potencializara, porque a partir de ello estos tratados ya también formaban parte del parámetro de control constitucional, y eso tenía un impacto. Y que durante un tiempo el análisis se detuvo allí, en el impacto que podrían tener en el ámbito constitucional. Y ustedes van a irse más allá, es decir, ya no solo en el ámbito de los jueces constitucionales, sino que pasa también en la justicia ordinaria, en los jueces comunes, en estos que son el primer contacto de las personas cuando tienen algún problema que tiene que resolverse a partir del derecho o a través del derecho. Los asuntos de naturaleza civil, familiar, penal, mercantil, laboral. Es decir, ¿cómo hacemos para que todo este diálogo, toda esta explosión entre la tutela supranacional y los tribunales nacionales ahora impacta también en la justicia ordinaria, que es un tema del cual no se ha hablado mucho y no se ha desarrollado con la relevancia que tiene, y es por demás oportuno que también ustedes vayan a abordar este tema, la efectividad de los derechos y la forma de protección ante jueces comunes, porque este es un tema que también ha generado en ocasiones algunas dificultades al momento de la operación técnica, de imprecisiones técnicas al momento de utilizar una observación general de un comité de la ONU o una sentencia de la Corte Interamericana, por supuesto refiriéndome yo al ámbito del continente americano. Entonces también conocer cómo se ha hecho esta recepción nacional en Europa y cómo esto puede finalmente también tener una recepción de la justicia ordinaria, será por supuesto de enorme utilidad para las personas aquí en Latinoamérica que nos enfrentamos ante ello. Como también estos dos tribunales supranacionales de protección de derechos humanos, el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana, han incidido, cuál es la evolución que han tenido, qué labor han realizado en estos últimos 10 años, cómo, en qué puntos han ido por caminos separados a partir de sus realidades y de sus competencias, y en qué puntos se han encontrado, ¿no?
Justo también uno de los temas de los que hablaba en este congreso que se hizo en tu honor, pues tenía que ver con una comparación entre ambos sistemas y cómo algunas de las funciones tienen que ver con las posibilidades de los tribunales otorgadas por las competencias en sus tratados. Y pongo un ejemplo, la supervisión del cumplimiento de sentencias. En el caso de la Corte Interamericana, esta tiene la posibilidad o está dentro de sus competencias darle seguimiento al cumplimiento de sus sentencias. En el caso del Tribunal Europeo, una vez que dicta la sentencia, el tribunal la remite a un órgano político, al Comité de Ministros, que se va a encargar de supervisar el cumplimiento. Esta naturaleza, por supuesto, que ya marca una diferencia importante entre esa etapa. Otro, la legitimación, es decir, el hecho de que las personas tengan acceso directo al Tribunal Europeo y en el caso de la Corte Interamericana no, también es una diferencia importante que juega en el rol y en el impacto de estos tribunales. Y otro elemento que destacaría para acotar no solamente algunos de los temas que se van a tratar en esta 10ª edición del curso de alta formación en justicia constitucional, otro elemento a destacar evidentemente son los profesores, las y los profesores que asisten. En esta referencia que hacías, para hablar de la Corte Europea de Derechos Humanos estará ni más ni menos que el presidente, el juez Robert Spano de Islandia, que es, por cierto, relativamente joven, ¿no? Más o menos el promedio que buscamos ahí. Luis López Guerra, también fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con una experiencia también enorme sobre este diálogo que se ha generado y que conoce perfectamente también la realidad latinoamericana. Y en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Ferrer Magregor, que por supuesto que es uno de los jueces de la Corte Interamericana, que a mí me parece que en mi consideración tiene un perfil pues que resulta de enorme utilidad, ¿no? Una formación académica, una especialización, mucha obra sobre estos temas y la experiencia que también ofrece ya la práctica jurisdiccional y habiendo sido vicepresidente y presidente de la Corte Interamericana. Así, solo por citar dos ejemplos de docentes que van a estar allí, pero esa es la constante. Todos los profesores, las profesoras que participan en el curso de alta formación es, sin lugar a dudas, una inmejorable oportunidad de generar ese diálogo, esa conversación entre estas personas que son protagonistas tanto en el ámbito académico, en el ámbito docente y también en el ámbito profesional. Eso es algo que caracteriza también a este importante curso. Un elemento que también resultará muy importante es que, ya nos decía Roberto, las sesiones van a ser por la tarde de Pisa, lo que quiere decir que se transmitirán por la mañana en Latinoamérica o en el continente americano. Sin embargo, también aprovechando las posibilidades que nos ofrecen estos medios, pues ahora se registran las grabaciones para que en caso de que alguien tenga alguna dificultad para estar de manera presencial en alguna de las sesiones, bueno, pues puede acudir posteriormente a la grabación y eso también es una enorme ventaja, ¿no, Roberto? Sí, claro que sí. Es posible, como tú sabes, el curso tradicionalmente tiene sesiones sea a la mañana, sea por la tarde de cada día. Problemas de horario necesita que tenemos el curso por la tarde de manera tal que sea por la mañana fruible por el países de América Latina.
Sí, existe la posibilidad de grabar y nosotros ponemos en un enlace por todos los inscriptos que pueden escuchar las sesiones que no puede asistir por diferentes razones cuando cree. Recuperar también cuando cree, porque la presencia es necesaria, porque como tú sabes, el curso termina con el reconocimiento de un diploma de la Universidad de Pisa y con la posibilidad de especificar de un trabajo que cada uno puede hacer en su casa después del curso. Que esta también es una parte importante, en donde el tema de la acreditación del curso es una especialidad, se entrega un diploma de la Universidad de Pisa y también está esta opción de realizar una investigación, que eso se da de manera posterior a la celebración del curso y que los tutores de la investigación puede ser cualquiera de los profesores que participaron en el curso. Que esto también resulta ser una oportunidad inmejorable, ¿no? Elección por parte del participante que puede elegir el profesor, el docente que cree. Yo creo, de regla, la elección es a segunda del tema tratado y de la especialización de cada participante como parte docente. Un tema también, o un evento que se da siempre, que ya es una tradición en el curso, es el seminario interno. Este espacio donde se le da la posibilidad a las y los estudiantes de que expongan, que hagan, que generen también desde ese lado alguna referencia sobre la situación de su país, y ha sido una experiencia enriquecedora. A partir de ello se genera una publicación cada año. Y por supuesto que en esta edición también va a estar presente este seminario interno, ¿no? Sí, gracias por recordarlo. Tenemos siempre esta posibilidad y esta posibilidad está presente también sí en manera más reducida, pero también en esta edición. Pero la posibilidad que para nosotros es muy importante, como dijimos, es que cada uno puede presentar un escrito que tiene como objeto el problema de derechos fundamentales, de tutela de los derechos fundamentales en su país. Cada escrito será una evaluación por parte del colegio de los docentes del curso y producirá un volumen al final del curso, es decir, más o menos en septiembre del año 2021, con todas las contribuciones, y será un volumen por la edición de la Universidad de Pisa, de la University Press de la Universidad de Pisa, un volumen que tiene todos los escritos de los participantes, claro, los participantes que desean de participar a esta publicación a través la indicación, un escrito sobre los temas más relevantes de derechos fundamentales en su país. Los últimos años, como tú sabes, Rogelio, hacemos una selección de temas. Se puede intervenir en manera particular sobre algunas categorías especificadas de temas. Cada uno elige el tema en el que pide de intervenir. Pero todos los escritos son publicados en el volumen
de los participantes al curso 2021, que de regla tiene la publicación el año siguiente y podemos entregar a los participantes del año siguiente y claro, a través de un envío del PDF a todos los participantes. Sí, esto también porque el perfil de muchos de los que asisten, de muchas de las personas que asisten al curso, es de ya académicos consolidados en sus países, que también tienen obra escrita y que este también resulta una oportunidad magnífica para participar ya a través de un ensayo en esta publicación de la Universidad de Pisa. Sí, Eh, porque ahora, cuéntanos, por favor, Roberto, ¿cuál es el periodo de inscripción? ¿Ya pueden inscribirse? ¿En dónde pueden comenzar con este proceso de inscripción? la inscripción es posible a partir de hoy, porque habíamos problemas de naturaleza, de la posibilidad de poder pagar la cuota de inscripción a través de una tarjeta de crédito, porque a través de un bonifico de banco es muy caro. Por eso, ayer tenemos la posibilidad de, a partir de ayer y en práctica a partir de hoy, la posibilidad de una fecha de inscripción, de una cartel, de un esquema de inscripción que te envío, que debe ser reemplido ed è una pre-iscripción. L'invio della scheda de pre-iscripción genera en manera automática una respuesta donde se da un enlace por poder pagar la cuota de inscripción entre máximo el final de noviembre. Al término de noviembre cerramos las inscripciones. El pago significa para nosotros en automático la inscripción concluida y enviamos una mail por parte del curso que certifica que la inscripción es conclusa en manera positiva. Eso es una aplicación que tiene una durada de un día, 2 días y podemos así enviar a cada participante todas las informaciones en orden al curso, el programa definitivo, 4 volúmenes de actos de los cursos del años precedentes y por eso la inscripción es ahora muy simple, porque la cuota de inscripción es 200 euros y 200 euros se puede así pagar a través de tarjeta de crédito que es muy más simple y en manera particular no tiene los gastos que tiene el pagar a través de un bonifico de banco. Y además de que las últimas ediciones de este curso, la cantidad de aplicaciones ha sido tan grande que muy pronto se completa la matrícula cuando ustedes publican la convocatoria y muchas personas quedan fuera. Por eso es que en esta edición es muy bueno que se faciliten todos los procesos aprovechando pues estos recursos tecnológicos y además también el costo de 200 euros es por demás accesible. Comparado con todo lo que se puede obtener de este curso. Por supuesto, en cuanto a los conocimientos, la posibilidad de publicar en
en un libro auspiciado por la Universidad de Pisa y por la editorial de Pisa, el certificado oficial de alta formación en la edición especial y si se realiza este breve ensayo, que existe esta posibilidad, bueno, pues también se le puede acceder a un reconocimiento de laude en caso de que esta investigación lo amerite. La posibilidad de la interacción tanto con profesores como las demás personas que asistirán. Entonces, el compartir todo el material que también ustedes entregan a los alumnos del curso, estos libros que se han publicado en las ediciones previas del curso, es verdaderamente una enorme oportunidad. Y me parece que también tendrían que las personas interesadas en ello, pues agilizar el registro, porque estoy seguro que esta edición, particularmente hoy que la inscripción es más ágil a través de estos medios electrónicos, pues se va a saturar muy pronto. Muchas gracias, Rogelio. Bueno, pues sí. No, creo que nosotros ya la 10ª edición tenemos la oportunidad de hacer una edición especial. Por desgracia, la especialidad es la pandemia sanitaria, pero tenemos siempre la voluntad de producir la creación de una cultura de la tutela de los derechos fundamentales, de la importancia de la tutela de la dignidad humana, y por eso todo nuestro esfuerzo es para difundir esta cultura. Difundir esta cultura porque creo que también la situación particular de la pandemia ha mostrado que necesita verdaderamente tener en cuenta el valor de la persona humana y tener la persona humana al centro de los intereses de los órganos políticos. Sin lugar a dudas. Aprovechemos la oportunidad que tenemos en este contexto de transición forzada a estos esquemas, pero que el mundo nos exige que a través del derecho podamos darle respuestas a todas las adversidades a las que nos enfrentaremos cuando comencemos a percibir de una manera más intensa los efectos en distintos espacios y en distintos ámbitos de la pandemia. Y hablamos ahora de pospandemia, pero ni siquiera ha terminado, ¿no? Entonces, los efectos están todavía por presentarse y por supuesto, la profesión jurídica, el derecho y la Constitución estarán allí en un papel central, en una posición relevante para que podamos encontrar estas respuestas y siempre, como bien lo refieres, sin perder de vista a la dignidad humana, a la eficacia de los derechos, a la eficacia de los contenidos constitucionales, al fortalecimiento del Estado constitucional de derecho y de los sistemas democráticos. Eso es algo en lo que, por supuesto, abona una experiencia como este curso de alta formación en justicia constitucional y protección jurisdiccional de los derechos. Y también esta disposición que siempre muestra la Universidad de Pisa y en especial el curso y el profesor Romboli de vincularnos institucionalmente para que esto sea accesible a la mayor cantidad de personas. En la maestría que nosotros tenemos en Derecho Procesal Constitucional, varios de nuestros egresados ya han tenido oportunidad de estar allá en Pisa en las ediciones anteriores de la especialidad y esta no será la excepción. Por supuesto que también estaremos allí en este intercambio institucional y con el enorme privilegio de que también en alguna oportunidad esté el profesor Romboli impartiendo ya una clase en este programa de maestría a propósito de todos los temas que hemos hablado. Querido Roberto,
Ha sido un verdadero gusto, como siempre, conversar contigo Para mí. y particularmente por la razón que nos convocó en esta oportunidad y bueno, también para sacarnos ahí esa espina que teníamos de las dificultades técnicas de la conversación previa. Muchas gracias a ti, Rogelio, por tu amabilidad, por la oportunidad y soy claro a tu disposición por tener otra clase a tu máster en Derecho Procesal Constitucional. Para mí es siempre un placer. Muchas gracias. También Gracias a a ti. todos ustedes que siguieron esta transmisión y reiterando la invitación a que se integren a este importante curso de alta formación en justicia constitucional y protección jurisdiccional de los derechos. Gracias.